tenemos otro género literario. Epístolas generales. Epístolas generales. Porque ya estudiamos, ya consideramos las epístolas escritas por Pablo, que son las epístolas paulinas. Estas son las otras epístolas que no pertenecen a Pablo. Fueron escritas por otros autores, pero igual son epístolas, son cartas que ellos escribieron a una iglesia o a unas personas en particular. Y estos libros son Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda, Tercera de Juan y Judas. Estos son los libros de este género. Entonces, hoy día vamos a considerar Hebreos y Santiago. Y el próximo sábado vamos a considerar Primera y Segunda de Pedro. Entonces, estas son las epístolas generales. Entonces, ahora son 6 géneros que estudiamos. Estamos considerando el libro de Hebreos hoy. Hebreos. Y el tema de Hebreos es escoger lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? ¿Quién es lo mejor? ¿El mejor? Jesús. Exactamente. Ahora vamos a considerar un poco de la estructura de este libro. Voy a poner solo un poco aquí, pero hay unos subdivisiones, unas divisiones más que no voy a anotar, pero si quieren pueden anotar, pero de 1.1 al 2.18 vemos que Jesús es superior a los ángeles. O a los seres angélicos. Él es superior a ellos. Y dentro de esta división hay unas subdivisiones. Vemos esto de 1.1 al 1.14, en los primeros 14 versículos, vemos la supremacía del Hijo de Dios. La supremacía del Hijo de Dios. Que Jesús es mejor que superior a todo. Él es supremo. De 2.1 a 2.4 tenemos una advertencia contra el rechazo de la salvación. Una advertencia contra el rechazo de la salvación. Para los que escuchan las buenas noticias y rechazan, hay una advertencia, ¿no? Mucho cuidado. Y de 2.5 a 2.18 vemos el tema es el fundador de la salvación. ¿Quién es el fundador de la salvación? Jesús, Cristo, exactamente. Sin Él no tenemos salvación. La siguiente división es de 3.1 a 10.18. Jesús es superior a la ley mosaica. La ley de Moisés, la ley mosaica.
Y aquí también tenemos algunas subdivisiones, porque es mucho, ¿no? De 3 a 10 estos capítulos. Pero vamos a ver algunas divisiones ahí en esa estructura. De 3:1 al 6, vemos que Jesús es superior a Moisés. Él es mayor, Él es más importante que Moisés. Y eso es muy importante porque el libro de Hebreos fue escrito particularmente para los hebreos. Entonces, para ellos Moisés era como lo mejor, ¿no? El mejor profeta, el mejor siervo de Dios, pero vemos aquí que Jesús es mejor, es superior a Moisés. Eso es muy importante para los lectores originales. De capítulo 3, versículo 7 al capítulo 4, versículo 13, tenemos una advertencia. Hay unas advertencias que el autor nos da. ¿Quién es el autor de este libro? Exactamente, anónimo, no sabemos. Hay tal vez teorías, pero son teorías. No sabemos exactamente quién escribió el libro de Hebreos. De capítulo 4, versículo 14 a 10:18, el autor habla del sumo sacerdote. El sumo sacerdote. ¿Quién es el sumo sacerdote? Jesús. Jesús es el sumo sacerdote. De capítulo 10, versículo 19 a 12:29, vemos el llamado a la fe y la perseverancia. Hay un llamado a creer, hay un llamado de poner nuestra fe en la persona de Jesús, este sumo sacerdote, quien es mayor, es superior a Moisés, es superior a los ángeles. Debemos poner la fe en Él y lo que Él hizo y perseverar en la fe, ¿no? Ya sabemos que es muy fácil, relativamente, decir que yo sí creo en Jesús, pero vivir es otra cosa. Y de 13:1 al 25 tenemos las últimas exhortaciones y comentarios. Entonces, no tengo más subdivisiones, pero eso más o menos nos ayuda a entender, ¿no?, que Él es superior que cualquier otra cosa, ¿no?, que cualquier otra imagen que tenemos en la mente, cualquier otra idea que tenemos, que es de mucha importancia en cuanto a las cosas de Dios, pero Jesús es superior a todas estas cosas. Debemos poner la fe en Él y perseverar en esta fe. Ahora vamos a considerar algunos pasajes importantes y luego considerar algunos temas y luego ver algunos otros aspectos importantes de este libro. Vamos a considerar Hebreos 1:1 al 3. ¿Alguien puede leer estos versículos, por favor? Perdón, hasta 4, 1 al 4. 1 al 4. Sí.
Amén. Muchas gracias. Y de ahí comienza a dar unas citas bíblicas, ¿no?, del Antiguo Testamento. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios esto? Entonces ya da algunos ejemplos. Y estas preguntas sirven para ayudarnos a entender que sí dijo estas cosas al Hijo, a Jesús. Entonces el Hijo es más importante que los ángeles. No debemos adorar a los ángeles. Sí conocen tal vez a algunas personas que tienen una alta idea, una alta perspectiva de los ángeles. Yo sí. Mi tía es una de estas personas. Ella cree mucho en los ángeles, el poder de los ángeles y todo esto. Pero nosotros tenemos que entender que, y obviamente era aún más en este tiempo, por eso el autor comienza con esto, ¿no? Pero tenemos que entender que Jesús es mejor que ellos, mejor que estos seres poderosos, estos seres santos y majestuosos. No, Jesús es mejor. Jesús es superior a ellos. Capítulo 3, pasemos a capítulo 3, versículo 3. Dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. ¿Quién es este? Jesús. ¿Cuánto tiene mayor honra que la casa el que la hizo? Entonces está hablando, dice que Moisés era como un siervo en la casa. Y era un excelente siervo de la casa. Pero el Hijo es el quien va heredero de la casa. ¿Quién es más importante, el siervo o el hijo? El hijo. El hijo es más importante porque él va a recibir de su papá esta herencia. El siervo no. El siervo solamente sirve a la casa. Entonces está usando a Moisés en este caso para enfatizar, hacer hincapié de esta idea de que Jesús es más importante. Toda esta ley que ellos adoraron, más o menos, ¿no?, que ellos estimaron, toda esta persona de Moisés es inferior a la majestad de Jesús. Tenemos que nosotros también entender eso. Nosotros ya conocemos muchas personas, me imagino, o por lo menos conocemos o sabemos que hay personas que valoran mucho la ley de Moisés, ¿no? Que ahora están regresando a esto, buenos días, están regresando a esta, queremos observar la ley, esto es muy importante, ya vamos a observar el día sábado y cosas así. Y llegan a la conclusión que la ley de Moisés es más importante que Jesús. Qué peligro, porque Jesús cumplió toda la ley de Moisés. En Él está el cumplimiento total. En Él hay la salvación, no en la ley, no en los ángeles. Vamos a leer ahora 3:7 al 4:13. Es un pasaje medio largo, pero es el pasaje de la advertencia. De 3:7 al 4:13. A ver. Saben que por tiempo no vamos a leer todo, es mucho. Entonces, ¿alguien puede leer, por favor, 3:7 a 3:12? Sí. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya entre vosotros ninguno de corazón malo, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Amén.
Y luego en versículo 19, el último versículo de esta advertencia que vamos a leer, dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Entonces la incredulidad nos lleva a desobediencia. ¿Por qué pecamos? ¿Por qué desobedecemos? Porque no creemos en la palabra de Dios, no creemos en la bondad de Dios, no creemos. Hay una incredulidad en nosotros que nos lleva a la desobediencia. Entonces, esto es bueno para nosotros recordar en los momentos que vienen las tentaciones, en los momentos que vienen dificultades en la vida y vienen dudas, que tenemos que tener mucho cuidado porque esta incredulidad nos lleva a la desobediencia. Y podemos ahora orar como ese padre del hijo endemoniado que dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Necesitamos la ayuda de Dios para creer. Necesitamos la fe que Dios mismo tiene que darnos. Ya, entonces vamos a Hebreos 4. Vamos a leer 14 al 16. ¿Alguien puede leer estos 3 versículos, por favor? 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó a los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. ¿Y cómo es que podemos entrar confiadamente, acercarnos confiadamente al trono de gracia? ¿Por qué? Dice el versículo 16, acerquémonos pues. ¿Qué pues? ¿Ah? Con toda confianza, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Por Jesucristo, por lo que Jesús hizo. Él es nuestro sumo sacerdote que hace intercesión por nosotros al Padre. ¿Cómo? Por su sangre, Él intercede por nosotros. Él igual fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Entonces, Él comienza a desarrollar esta idea del sistema de sacrificios, de holocaustos en todo el Antiguo Testamento. Y sabemos que la sangre de estos animales no satisfacieron la ira de Dios. No era para fue suficiente para pagar la deuda que nosotros o ellos en ese tiempo debían a Dios por sus pecados. Entonces, ellos ofrecieron los sacrificios de la manera que Dios dio, una manera, ¿no? Por la ley de Dios, y Él guardaba su ira, ¿no? Guardaba su ira contra este pueblo pecaminoso. Pero eventualmente derramó toda su ira ¿en quién? En Jesús, este sacrificio perfecto. Entonces, ese autor comienza a describir este proceso. Para no confiar en la ley, no confiar en los hechos de la ley, en guardar esta ley, porque esto de verdad no nos salva, sino que provee una manera para como postergar o posponer la llegada de la ira de Dios. Para que porque eventualmente cayó sobre Jesús toda la ira de Dios.
En capítulo 7, a ver, no tenemos el tiempo que esperaba. Ya, entonces en versículo 17, capítulo 7, versículo 17, dice, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Melquisedec, entonces es de un linaje de sacerdocio, pero real, ¿no? De más importante, entonces está enfatizando el cumplimiento de todo en la persona de Jesús, ¿no? Entonces, Melquisedec, el hombre original, fue como un tipo. ¿Sí se acuerdan de lo que hablamos antes, creo que el ciclo anterior, de los tipos? ¿Qué son los tipos? ¿Ah? ¿Sí? De Jesús como una sombra de lo venidero, algo que viene en el futuro. Es como un ejemplo, por ejemplo, en este caso es un ejemplo de Cristo, ¿no? Y Cristo es el antitipo. ¿Qué significa antitipo? Es la cosa actual. Estas eran la sombra, Él es la cosa actual que da la sombra, ¿no? Es el cumplimiento de todo lo que esperaron. Entonces Jesús es de verdad el Melquisedec verdadero. Él es el sumo sacerdote que necesitamos nosotros. Muy bien. Ahora, alguien puede leer. Vamos a pasar al capítulo 9. Vamos a leer algunos versículos del 11 al 22. Necesito un voluntario para no tener que pasar el micrófono. Un voluntario nomás. Leer 11 al 22. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para que la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido, entre tanto, que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto de Dios que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Amén. Y esta última frase es muy importante. Hay personas que hacen preguntas, ¿por qué hablamos tanto de la sangre de Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué queremos hablar de cosas así en la iglesia? No es tan lindo escuchar de la sangre, cosas así. De verdad hay muchas personas que piensan así, que hablan así y reflejan algo de su propio corazón, ¿no? Pero esta es la razón
de que predicamos la sangre de Jesús. Porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No hay perdón por nuestros pecados sin derramamiento de sangre. Por eso tenemos que predicar. Por eso, si es que hay personas que no entienden la importancia, si no quieren escuchar de la sangre, si no les gusta pensar en la crucifixión, tenemos que recordarles de este versículo, ayudarles a recordar. Por eso es necesario, por nuestro pecado. Entonces, no hay perdón. No podemos tener paz con Dios sin este sacrificio de Jesús. Ya, última cosa, vamos al el capítulo 11 de Hebreos. Y este capítulo se llama el capítulo de la fe, exactamente. ¿Alguien puede leer, por favor, 11:1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Y de ahí comienza a dar varios ejemplos de unos personajes bíblicos, de como unos héroes de la fe, podemos decir, ¿no? Pero de verdad ellos no son los héroes. No, ellos no son los héroes, son ejemplos que nos ayudan a ver el héroe verdadero. ¿Quién es? Jesús, Dios mismo. Dios obró por medio de la fe de ellos, que ellos recibieron esta fe de Dios. Entonces Dios es el héroe, pero ellos sí sirven como un ejemplo para nosotros. ¿Cómo podemos perseverar en la fe aún en medio de dificultades, aún en medio de tribulaciones? ¿Cuántos de estos personajes, de estas personas sufrieron, padecieron por causa de Dios? Entonces vemos que ellos por su fe, Dios obró en diferentes maneras, ¿no? Para ayudar a su pueblo, para llegar al momento que pudo enviar a su Hijo Jesús. Entonces tenemos que tener una perspectiva un poco más amplia de este pasaje, y no es muy fácil ser distraídos por las historias de ellos y ver, mira lo que Sansón hizo, mira lo que David hizo y cosas así. Y sí, es como las dos cosas, sí, ellos sí actuaron, pero Dios obró por medio de su fidelidad, por medio de sus acciones. Dios es el héroe verdadero. No queremos perder esta verdad. Entonces, vamos a considerar ahora algunos temas importantes. Tengo unos 6 temas. No voy a escribir, pueden anotar si quieren. Pero son temas que quiero que consideren al leer este libro de Hebreos. No sé si es que ya leyeron. Si es que ya leyeron, está bien. Pueden reflejar, ¿no? Y pensar, considerar que estos temas se encuentran aquí en este libro. Obviamente hay otros, pero estos son los que vamos a considerar en nuestra clase. El primer tema es que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Él es Dios y hombre. Segundo tema. Jesús sirve como el sumo sacerdote eterno. Jesús sirve como el sumo sacerdote eterno. O el eterno sumo sacerdote. Número 3. Jesús es superior a los ángeles, a Moisés y al pacto mosaico, el tabernáculo y su sacerdocio.
Él es superior a todas estas cosas, ¿no? Los ángeles, a Moisés, el pacto mosaico, el tabernáculo y su sacerdocio, el sacerdocio del tabernáculo. Él es superior a todas estas cosas. Número 4. Toda la humanidad va a ser juzgada por su pecado. Toda la humanidad va a ser juzgada por su pecado. Nadie va a escapar. Nadie puede huirse de este juicio que viene. Número 5. La fe es necesario para agradar a Dios. Entonces, la fe es necesaria para agradar a Dios y participar en sus promesas de salvación eterna. Y participar en sus promesas de salvación eterna. Y número 6, con la llegada de Jesús, mejor dicho, con la llegada de Jesús, los últimos días ya llegaron. Estamos ya en los últimos días. Y esperamos la consumación de todo. Y esperamos la consumación de todo. Ahora vamos a considerar 3 aspectos más de este libro de Hebreos que el autor nos ayuda a entender. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Ahora les pregunto a ustedes, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Es Dios? ¿Ah? ¿Sí? Exactamente. Exactamente. Él es el sacerdote, es Dios, es eterno, es también puro, sin manchas, sin pecado, es perfecto. Entonces, aquí el autor enfatiza 3 aspectos de la persona de Jesús, ¿no? Obviamente hay más también, pero es el Hijo de Dios. Vemos esto en 1 al 5. Jesús también es eterno. Vemos esto en 7:23 al 25. Y es también perfecto. Vemos esto en 5:1 al 3. Entonces, estas 3 cosas hacen una gran distinción entre la persona de Jesús
y cualquier otro ser humano o cualquier otro ser que exista. Entonces Jesús ya es distinto totalmente, porque es hijo de Dios, es Dios mismo, ¿no? Él es también eterno, Él siempre existe y es también perfecto. Entonces como nadie más es así. Segunda pregunta. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Sí, exactamente, se sacrificó. Entonces, Él ofreció, el primer punto es, Él ofreció un sacrificio permanente. No tiene que ir a la cruz cada año, no. Él hizo el sacrificio perfecto una vez para siempre. Vemos esto en capítulo 7, versículos 26 al 28. Y quiero que leamos estos versículos rápidamente. 7, 26 al 28. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Para siempre. Entonces, exactamente, Él ofreció un sacrificio y un sacrificio permanente. Él también ofreció un sacrificio. ¿Qué sería la palabra correcta? ¿Efectivo? ¿Efectivo? ¿O eficaz? ¿O sería efectivo? Suficiente. ¿Ah? ¿Cualquiera? Ya. Efectivo. Cuando escucho efectivo siempre pienso en la palabra. ¿Qué descuento hay, por favor? Es en efectivo. Vemos esto en 9:13 al 14 y luego 10, 1 al 4. Entonces, ofreció un sacrificio permanente y efectivo. No es necesario, es para siempre y es suficiente. La sangre de Jesús no es como sangre de los animales, porque Él era perfecto y ofreció un sacrificio perfecto que es suficiente para nosotros. Entonces, y luego nos da 7 peligros. 7 peligros. No creer en Dios. Vemos esto en capítulo 3, versículo 12, que dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Necesitamos creer, no caer en incredulidad. Segundo peligro, ignorar
lo que Dios hizo en Jesucristo. Es eso, en capítulo 2, versículo 1. Número 3. Dejar de crecer, madurar. Ese es un peligro también. Tal vez ya conocemos a personas así, que ya dejaron, o tal vez nosotros pasamos por un momento así, en que dejamos o que ellos dejaron de crecer y madurar espiritualmente. Vemos este peligro en 5:12 y 6:11 al 12. Otro peligro. No perseverar en santidad. Creo que hay un movimiento, especialmente entre los jóvenes, de libertinaje a nivel mundial. Esto ocurre bastante en los Estados Unidos. Pues hay gracia de Dios, ahora no importa cómo yo vivo, está bien. Puedo hacer lo que yo quiero y no importa. Yo puedo ver cualquier programa de televisión, yo puedo fumar, beber, cualquier cosa. Y está bien, porque hay gracia de Dios para cubrir todo. Pero tal vez hay libertad, pero ¿qué es mejor para mí? Perseverar en la santidad. ¿Qué es mejor? Obviamente no queremos caer al lado de ser legalistas y decir, mirar ese programa es malo, hacer esto es malo, hacer esto es malo. Pero sí tenemos que personalmente examinar y ver si lo que yo hago me va a ayudar a perseverar en santidad y ser más apartado del mundo y más apegado a Dios, ¿no? Esa es la pregunta. Vemos esto en 10:26 al 27. Número 5. Peligro de perder la fe. El autor quiere enfatizar qué es la fe, que necesitamos la fe, es importante. Aquí hay una definición de la fe, ¿no? Que no perdamos la fe. Y también en 10:34. Viene a la mente la parábola que Jesús dio de que una vez hubo un señor que con granos o semillas y que tiró estas semillas a la tierra. Y algunas crecieron rápidamente, pero después murieron porque no había raíz. No queremos ser así. Queremos también advertir a otros no caer en ese mismo problema de perder la fe. Número 6. Rechazar disciplina. Tal vez también conocemos a algunas personas que no quieren recibir disciplina, no quieren escuchar lo que decimos como hermanos de la fe. Ya no voy a nombrar a nadie, parece que hay en medio de nosotros algunos así.
Vemos eso en 12, 10 al 11. Pero creo que por el orgullo puede ser uno de las tendencias más frecuentes, más comunes para nosotros. Pues no, estoy bien, no es tan malo lo que hago. Tú también tienes pecado, ¿no? Así es, así pasa. Y el último peligro es descuidar de estas advertencias. De las advertencias que el autor da, hay una posibilidad que vamos a olvidar, que no vamos a considerarlas como muy serias, muy necesarias, y ahí llegamos o caemos en error, caemos en pecado y otros problemas. Vemos esto en 12, 25 y luego 28 al 29. ¿Tienen preguntas o comentarios? Obviamente este libro hay mucho más, ¿no? Hay mucho más. Podríamos profundizarnos mucho más, pero lamentablemente no hay tiempos. En la que decía de perseverar en la santidad, dijo que nosotros podemos ver como, o sea, claro, a través de la palabra que está bien para nosotros para no caer en el legalismo, pero también la Biblia dice que nuestro corazón es engañoso y hay muchas cosas que no especifican en la Biblia y que tal vez nosotros sentimos que entre comillas está bien, entonces no sé cómo actuar. Sí, por eso tenemos que conocer la palabra de Dios muy bien y permitir que la palabra de Dios sea el filtro, ¿no? Por lo cual vemos lo que hacemos, nuestras acciones, lo que queremos hacer. Obviamente es muy fácil el autoengaño y también la justificación. Yo justifico lo que yo quiero hacer, está bien, para mí no es pecado, tal vez para esa persona sí, pero no, para mí yo no tengo problema. Tal vez la mejor pregunta es, ¿cómo es que lo que yo voy a hacer va a ayudarme a crecer en santidad? En lugar de considerar, ¿es pecado o no es pecado? Porque hay una área gris, digamos, ¿no? Donde la Biblia no prohíbe exactamente, no puedes mirar ese programa de televisión. Pero al preguntarme, ¿ver este programa de televisión va a ayudarme a madurar espiritualmente? ¿Va a ayudarme a crecer? ¿Va a ayudarme a fijar la mente en las cosas de Dios o no? Y hay cierto nivel de madurez, ¿no? Que algunos que recién llegaron a conocer a Cristo, que recién entraron en el camino de Dios, para ellos va a ser de mucho peligro para ellos y de muy poco beneficio. Tal vez será de poco beneficio para otros más maduros en la fe, pero no les va a afectar en la misma manera con sus pensamientos, cosas así. Entonces, siempre debe ser una cuestión de sabiduría, pero preguntar del otro lado no es si es que es pecado o no es pecado, pero ¿cómo va a ayudarme yo a hacer esto, a crecer y madurar espiritualmente? Buena pregunta. Ya, Frankie primero y después el hermano Pablo, sí. El sacerdocio de Melquisedec no es del mismo linaje del sacerdocio
araónico. Correcto, porque este fue el sacerdote a quien Abraham fue y ofreció este sacrificio. Tendría que ver exactamente cuándo ocurrió, después de alguna guerra, una batalla, ¿no? Entonces él se acercó. Do you remember the story of Melchizedek and Abraham? It was after a battle of some sort, and he comes up. Melchizedek comes up to him, and then Abraham offers a sacrifice. There, is that right? Yeah. And Melchizedek. Sí, pero la respuesta a la pregunta sí, no es del linaje de Aarón, correcto. Es de otro aparte antes. Por eso es un tipo de Cristo. Porque Abraham mismo, el padre de la nación de Israel, él se humilló delante de ese rey sacerdote. Y es otro punto que vemos aquí, que Jesús es el antitipo en el sentido que es el rey y es rey, profeta y sacerdote en el sentido completo. Sí, buena pregunta. Ya, solo quería comentar que en el Antiguo Testamento había el primer pacto, si se puede decir, de Dios con su pueblo, pero dentro del mismo pacto Dios estableció, entre comillas, ¿no?, una cláusula de misericordia, que es justamente que iba a enviar a Jesucristo, o sea, ya donde venía el tiempo de la gracia. Es decir, en medio de ese pacto estaba ya profetizado y escrito que iba a venir Cristo. Exactamente, y que ellos no deben mirar a este sistema de sacrificio como suficiente, sino que deben estar esperando el Mesías. Sí, correcto, sí, muchas gracias. He brought out the bread and wine after the battle, and there Abraham offered a sacrifice. Is that right? To him. Oh yeah. Okay. Entonces, después de una guerra, una batalla, Melquisedec se acercó a Abraham trayendo pan y vino, y Abraham le dio a él como el diezmo, un diezmo de todo lo que había ganado. Entonces vemos esto como el sacerdote que trajo el pan y el vino, que recordamos en esto es Jesús y la Santa Cena.